Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemociónate. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de juegos psicológicos. Vamos a centrarnos en una parte del análisis transaccional, en particular en el PAM, que son las siglas de tres figuras: padre, adulto y niño, que va a jugar un papel muy importante en la forma en la que nos relacionamos con los otros y también con nosotros mismos. De hecho, al final del vídeo te dejaré un ejercicio, una propuesta para que puedas usar esta estrategia, por así decirlo, esta tríada, para mejorar, transformar tu autodiálogo en el caso que detectes puntos negativos o que en un momento dado te está limitando. Recuerda que, como siempre, te dejo en la descripción la línea de tiempo para que puedas ver de forma rápida el índice y también moverte por el vídeo de una forma cómoda sin tener que verlo todo en el caso que no quieras. Antes que nada, quiero dejar claro, aunque si llevas tiempo aquí en el canal ya lo sabes, que en mis vídeos trato de aportarte esas ideas más generales, esa primera aproximación a todas esas reflexiones, a todas esas prácticas o estrategias que en un momento dado te pueden ayudar en tu desarrollo personal y profesional. Sin embargo, lo hago desde un lenguaje bastante común, y si tú quieres profundizar en algún aspecto o buscar tecnicismos relacionados con el tema, te aconsejo que vayas a fuentes especializadas. Y justamente con el PAM pasa lo mismo, porque además, como te adelanté antes, nos vamos a centrar en el análisis transaccional, por lo que si quieres profundizar muchísimo más o quieres buscar información más específica, más técnica, te recomiendo, como te decía, buscar vídeos, fuentes más especializadas con respecto a ese tema. Hoy simplemente quiero compartirte esa idea general, porque creo que es una idea muy interesante que podemos trasladar de forma rápida a nuestro día a día para transformar todos esos puntos de conflicto o esos momentos en los que podemos sentir que algo se siente como limitante. Dicho esto, muchísimas gracias por acompañarme un día más y comencemos por el principio, que es dándole contexto a esta idea que vamos a ver en el vídeo de hoy, que es el PAM, y que, como te adelantaba, es dentro del análisis transaccional. El análisis transaccional es esa rama, esa teoría de la psicología que se centra en el estudio de la personalidad y las relaciones. Y su fundador, Eric Berne, introdujo un concepto que es los estados del yo, justamente padre, adulto y niño, y que él define exactamente como sistemas coherentes de pensamientos y sentimientos manifestados por los correspondientes patrones de conducta. Es decir, que todos, de alguna manera, cuando nos relacionamos con los otros, cuando nos relacionamos con nosotros mismos, respondemos desde diferentes estados. Y en función de cómo sea esa respuesta, lo estaremos haciendo desde la figura del padre, la figura del adulto o la figura del niño. Cabe decir que cada uno de estas figuras tiene ya esa descripción, tiene esas características en libros que te permiten identificarlo de forma fácil. Después vamos a ver algunas de estas ideas generales. En este sentido, lo que plantea el análisis transaccional es que al final todos nos movemos a lo largo de estos tres estados, en función de la situación, en función de la persona que tengamos delante, en función de cómo nos sintamos, de nuestras necesidades, etc. Y en la medida que nosotros somos conscientes de desde dónde estamos actuando, de qué figura es la que está dominando, la que está activando nuestra respuesta de pensamiento o de conducta, nos va a ser mucho más fácil mejorar las relaciones, tanto interpersonales como con nosotros mismos. Como estarás intuyendo, probablemente el objetivo es que, por un lado, podamos reconocer en cada momento desde qué figura estamos respondiendo. Segundo, también reconocer desde dónde está respondiendo la otra persona, y luego, por supuesto, activar esos mecanismos de transformación para encontrar el equilibrio y hacer que esa relación sea mucho más sana. Vamos a verlo con un ejemplo dentro de los roles de la familia. Por ejemplo, imagínate que tenemos a un padre y a un niño cuya relación se basa en que el padre es muy inseguro, que siempre está pidiéndole consejo al hijo, que suele meterse en problemas y que después el hijo al final tiene que sacarle las castañas. Ahí lo que está sucediendo es que en esa relación los roles desde donde están actuando están invertidos. Un poco lo que esperaríamos de la figura del padre es lo que está haciendo el niño, y a la inversa.
Esto lo que se traduce al final es un desequilibrio en esa relación, que afectará, por supuesto, a cómo cada uno de esos individuos está relacionándose con el entorno, cómo se está relacionando entre ellos y, por supuesto, la imagen y el concepto que tienen de sí mismos. Y es importante, pues, ser conscientes desde dónde están actuando para que puedan articular esas estrategias que les permitan volver a recuperar su rol y de esta manera, pues, mantener esas relaciones equilibradas. Pues esta misma idea es un poco lo que podemos conseguir con esta triada, con el PAN. El reconocer o darnos cuenta en cada momento, sobre todo en aquellas relaciones o en aquellas situaciones que sentimos más conflictivas, desde dónde estamos actuando, si lo estamos haciendo desde el padre, del adulto o del niño, y de esta manera pues incorporar esos hábitos, esos cambios, esas estrategias, esos cambios de perspectiva que nos permitan pues recuperar pues esa figura equilibrada y encontrar pues el equilibrio en esa situación. Así que para que puedas tener esta primera idea de en qué consiste o a qué representan cada uno de los estados del yo, vamos a hacer una breve descripción de cada uno de ellos. Y empecemos por el niño. El niño, digamos, recoge todas esas respuestas que damos en un momento dado de una forma más emocional, de una forma más impulsiva, más explosiva. Básicamente, cómo pensaría, sentiría o actuaría un niño. El padre, por su lado, recogería todas esas conductas, todos esos aspectos que identificaríamos con el rol parental. Pues todo lo que tiene que ver con normas, sistema de valores, marcos de referencia, lo que creemos que está bien, lo que está mal, un poco lo que vamos absorbiendo desde que somos niños, ¿no? Esa figura de las personas, de nuestros padres, esas personas de referencia en nuestra crianza en su defecto. Al final el estado del yo se asocia mucho pues con los consejos, con directrices o incluso a veces con imposición. Por ejemplo, haz esto, tienes que, debes, etc. Y por último sería el estado de adulto, que es el que recoge todas esas conductas que están conectadas con el momento, con el presente, con la situación, con la experiencia de vida, los aprendizajes, de una forma más objetiva, más lógica. Digamos que desde esta figura pues solemos hacer simplemente una observación, una descripción de la información que tenemos delante. Esto vuelvo a recalcar que es de forma muy general, porque cuando buscas información sobre los estados del yo, verás que Eric Berne profundiza un poquito más y la figura del padre la subdivide y hace un análisis más profundo sobre cada una de estas subdivisiones. Sin embargo, como te decía, creo que para empezar con este marco general es más que suficiente. El siguiente punto a resaltar es que, aunque de entrada queramos etiquetarlo, no hay estados del yo que sean mejores ni peores o que digamos que si estamos desde ahí lo estamos haciendo mal. Nada que ver. Simplemente se trata de ser conscientes que todos al final nos movemos a lo largo de este triángulo, del adulto, del padre y del niño, dependiendo, pues, como te decía antes, de la situación, de la persona que tengamos delante, de nuestras propias necesidades, y de lo que se trata es de tomar conciencia desde dónde estamos actuando. Porque, por ejemplo, imagínate que tú estás en el trabajo, estás a lo mejor ejerciendo como jefe o simplemente eres un miembro más del equipo y tú te das cuenta que tus respuestas en las reuniones o tus respuestas a la hora de desarrollar los proyectos son desde la figura del niño. Pues probablemente eso te traiga complicaciones o te traiga situaciones problemáticas en determinados momentos. Sin embargo, si justamente te vas el fin de semana a una casa rural, te vas de fiestas con los amigos, pues quizás ahí el actuar desde esa figura del niño pues te puede ayudar a conectar o a divertirte muchísimo más. Por eso es importante no estigmatizar ninguno de los estados del yo, simplemente pues tomar distancia, entender, digamos, qué patrones de respuesta, qué patrones de pensamiento, están asociadas a cada una de estas figuras y activar ese radar, ese sistema de escucha y de observación de nosotros mismos para saber en cada momento desde qué figura estamos respondiendo. De hecho, estoy segura que ya simplemente con esta información tú ya has podido reconocer situaciones, sobre todo discusiones que has vivido recientemente en primera persona o lo has visto en tercero, donde dices, oye, pues yo creo que esta persona o yo mismo estaba respondiendo desde la figura del niño o estaba respondiendo desde la figura del adulto. Y esto es interesante porque ¿qué crees tú que pasaría si en una discusión dos personas están respondiéndose mutuamente desde la figura del niño? ¿Qué crees que pasaría? ¿O qué crees que pasaría si los dos estuvieran respondiendo desde la figura del padre? Recuerda que el padre está asociado a las normas, a las creencias, a lo que creemos que está bien o está mal.
De entrada puede ser que estas dos situaciones pues lo que generen es muchísimo más malestar, conflicto y probablemente esa discusión no llegue a buenos términos al final. Por eso es súper interesante para mí esta herramienta, me parece muy interesante reconocer en cada momento desde dónde estamos actuando para poder hacer esos recálculos de ruta en un momento dado si queremos, poder detectar en tiempo real o a posteriori pues esos momentos de conflicto y sobre todo qué podíamos haber hecho para reconducir la conversación o encontrar una solución mucho más efectiva y afectiva para todas las partes. Como te decía, aparte de esta descripción general que hemos visto en el vídeo de hoy, pues te encuentras también en fuentes con un desglose de situaciones, de pensamientos, de ejemplos que te ayudan a reconocer en cada momento desde dónde se está actuando. Igualmente, así para empezar, tú puedes hacerlo, simplemente escucha lo que la otra persona está diciendo, observa su gesto, ese lenguaje verbal y también no verbal. Solamente con eso estoy segura que podrás hacer ese reconocimiento rápido, por lo menos de detección. La propuesta que yo te traigo en este vídeo es ir un pasito más allá y empezar a usar esta idea, la del PAM, para mejorar las relaciones, tanto interpersonales como propias, con uno mismo. Así que para finalizar te quiero dejar una propuesta de ejercicio que tiene como objetivo trabajar en nuestro autodiálogo. Ya sabemos que lo que nos decimos a nosotros mismos tiene un impacto muy importante en cómo percibimos la realidad, cómo nos percibimos a nosotros mismos y lo que estamos dispuestos a hacer. Al final todo aquello que nos repetimos va moldeando nuestra propia realidad. Y también hemos visto que en la autoestima justamente el autodiálogo es uno de los pilares fundamentales. De ahí que la propuesta que te traigo en el vídeo de hoy sea justamente empezar a aplicar esta idea del PAM en nuestro autodiálogo y que de esta manera puedas ir reconociendo pues qué figura es la dominante en función de qué situaciones. La propuesta es muy sencilla, te invito a que tengas 3 columnas, una para la figura del padre, otra para el adulto y otra para el niño. Y de lo que se trata es, cada vez que te acuerdes o en situaciones concretas, pues tú reconozcas qué te estás diciendo, bien si lo estás verbalizando o si es un pensamiento rápido, y sobre la marcha identifiques el mensaje y lo anotes en la columna correspondiente. La propuesta es que mensajes que te identifiques desde la figura del padre y del niño lo transformes a cómo se diría o cómo responderías desde la figura del adulto. Y vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que estás en el trabajo y tu grupo de amigos, tus compañeros, pues te proponen que una vez que salgas del trabajo vayan a tomarse algo antes de ir para casa. En ese momento tú tienes ganas, pero identificas un pensamiento fugaz que dice no se puede ir a cenar entre semana porque para eso están los fines de semana. Ese tipo de pensamientos, siempre te lo digo, por muy fugaces que sean, no los subestimes. Entonces la propuesta de este ejercicio sería, ok, yo he reconocido este pensamiento en esta situación, ¿desde dónde lo estaría diciendo? En esta ocasión lo colocaríamos en la figura del padre porque tiene que ver justamente con lo que está bien, lo que está mal, con esas normas, con esas creencias, con esos marcos de referencia, nuestros sistemas de valores, ¿no? Un poco lo que hemos ido absorbiendo desde la figura parental. Una vez que ya lo tenemos ahí en la figura del padre, la siguiente propuesta, este ejercicio, es llevarlo a transformación del equilibrio, que es cómo dirías esa misma frase o cómo la analizarías desde la figura del adulto. Y aquí te voy a dejar varias propuestas. La primera: mañana entro más tarde en el trabajo o tengo turno de tarde, con lo cual me puedo permitir ir a tomarme algo con los amigos y desconectar. La segunda propuesta es, ok, voy a cenar, pero voy a estar a las 9:30 en casa para poder levantarme temprano sin estar muy cansado. Y la última, mañana me levanto a las 5 de la mañana, con lo cual no es muy buena idea ir a cenar. Como te habrás fijado, cuando hacemos esa transformación en la figura del adulto, no se trata de tirar abajo la primera frase o la primera idea que hemos escrito. De lo que se trata con el adulto es de tomar distancia. Al final estamos desarrollando y entrenando ese papel del observador y ver la situación de forma objetiva, con toda la información que tienes. ¿Qué impacto tendría esa cena?
cómo te lo podrías permitir hacer, si te lo podrías permitir o no, qué efecto tendría al día siguiente, etc. Por eso al final lo más importante es entrenarte en esa distancia, en observar el cuadro de una forma lógica, de una forma objetiva, sin entrar en mayor análisis de juicio o en mayor análisis emocional, que digamos estarían más dominados por las otras figuras. Esta propuesta que te traigo en sí misma es un juego, por un lado, porque te ayuda en ese reconocimiento de desde dónde estás actuando. Y luego también porque te permite ir entrenándote en transformar esos mensajes desde la figura del adulto, que digamos que sería el estado más conectado con el momento presente. Sin embargo, como te decía, la idea no es enjuiciarlo, no es empezar a fustigarte, e incluso si identificas que en un momento dado estás respondiendo desde la figura del niño, pues no decir que lo estás haciendo mal, nada que ver. Se trataba, como te decía, de activar esa observación y ese reconocimiento, hacer esa descripción de lo que estás viviendo y sobre todo observar cómo te estás sintiendo. Si realmente a ti te aporta tranquilidad, te aporta armonía y sientes que estás en el equilibrio, perfecto. A mí esta estrategia me parece muy interesante, sobre todo para esos momentos en los que no salimos de una discusión o sentimos que hay algún desequilibrio en determinadas relaciones. Al final, como pasa siempre, a medida que repetimos este ejercicio, aunque nos lo tomemos como un juego, se van a ir generando nuevos patrones de pensamiento, nuevas conexiones en nuestro cerebro, y verás que en el vivo y en el directo te va a ser muy fácil aplicar esta estrategia. Por ejemplo, imagínate que tienes una discusión con tu pareja, que tienes una discusión con un amigo, que tienes una discusión con el jefe. A medida que tú te vas entrenando en este reconocimiento y en usar el PAM, pues te va a ser muy fácil en tiempo real hacer esos cambios, esos ajustes en tu discurso, esos ajustes en tu lenguaje no verbal, para encontrar el equilibrio en esa conversación, en esa situación. Y es lo que a mí personalmente me resulta muy interesante. Y luego, por supuesto, como te decía antes, a medida que vas tomando conciencia de tu autodiálogo y desde dónde estás creando ese autodiálogo, pues te va a permitir seguir trabajando en tu autoestima, conectada contigo, ganando confianza, seguridad y sobre todo dejando en un segundo plano pues esas creencias o esas ideas que quizás has ido adquiriendo como ciertas, pero que a día de hoy, observadas de forma objetiva, pues poco tienen que ver contigo o ya no te suman. Y básicamente esto es lo que te quería compartir en el vídeo de hoy. Realmente es algo que a mí me fascina. Yo recuerdo que como docente, cuando descubrí esta herramienta, leí un libro específicamente del análisis transaccional de los juegos psicológicos en la escuela. Me dio muchísima información para tener una perspectiva mayor de la situación que teníamos delante, y luego también lo he trabajado para ese reconocimiento del autodiálogo y transformación a ese diálogo mucho más positivo, por lo menos más alineado conmigo misma. Así que nada, te invito a que pongas en marcha esta estrategia, que busques información si te interesa, que lo tomes como un juego y que empieces a descubrir y a reconocer desde dónde estás actuando o incluso desde dónde está respondiendo la otra persona. Cabe decir que esto es para ti, es una propuesta para ti. No se trata de ir ahora con el dedito de acusador diciéndole a todo el mundo desde dónde está actuando. Nada, es una propuesta simplemente para ese desarrollo propio, tanto en el plano personal con uno mismo, como en las relaciones con los otros. Así que nada, deseo de todo corazón que te haya resultado interesante el vídeo de hoy. Si pones en práctica esta propuesta y te apetece compartirlo, pues te leo en comentarios. Y yo, como siempre, te doy las gracias por acompañarme, por verme, por estar al otro lado y interactuar con mis vídeos. Y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.